Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Anthony Rojas, Cristian Ruiz, Lady Sánchez y quien les habla, Fabia Sagastey, vamos a exponer el tema acerca del análisis y actualización de datos del Foro Perú en el siglo XXI. Como primera pregunta tenemos la siguiente: ¿qué requerimos para ser un país del primer mundo? A lo que respondemos, de acuerdo a datos del año 2013, de Economistas de la Libertad, es lo siguiente: el implemento de instituciones sólidas, tener con un estado honesto, ágil, servicial y organizado que vele por los intereses de todos los habitantes. Además, contar con un sector competitivo, abierto y comprometido. Una de las cuales se consideran más importantes son las necesidades básicas satisfechas, inclusiva, educativa, sana y segura. Aquí podemos observar que el Perú se encuentra en el puesto 82 de 187 países con un rango de 0.73, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, en su informe del año 2014. Además, contar con un IDH alto con un rango de 0.9 o más, con instituciones sólidas o robustas, como se requería hace un par de años, y contar con un PIB per cápita mayor a los $21.500. También lograr un crecimiento sostenido anual del 6%, según información del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. Hoy, debido a la crisis sanitaria que provocó el coronavirus, la Agencia de Calificación de Riesgo Standard & Poor's estima que el PBI real se recupere en un 5% en el año 2021 y que se pueda financiar el mayor gasto deficitario de tal manera que el gobierno pueda lograr cubrir obligaciones de pago que afecten su presupuesto y en 25 o 30 años contar con la opción de ser un país desarrollado, como en el año 2019 se mencionaba. Como segunda pregunta, tenemos la siguiente: ¿cómo estamos en la actualidad? A lo que respondemos, de acuerdo al año 2013, en el Perú no se contaba con instituciones lo suficientemente eficaces para llegar a tener un crecimiento económico. Y ahora, actualmente, en el año 2020, económicamente hablando, nos encontramos en una situación de crisis por el brote del coronavirus en el Perú. Además, el Estado se presentaba ineficiente e impredecible, como ocurre en la actualidad, por el manejo que se tiene de los recursos comparando con el año 2013. Por otro lado, el sector se destacó como el más eficiente en nuestra economía. Y lo que debemos hacer para detener esto en nuestra economía es priorizar la calidad de gasto y sobreponer las fuerzas que tenía la economía del Perú en el año 2019, sin dejar de lado la importancia que tiene el cargo de funcionarios y la interacción con otras instituciones. También tener una política fiscal sostenida y contracíclica por estas crisis económicas, y técnicamente el Estado debería usar el dinero ahorrado para el gasto público y bajar los impuestos y las tasas de interés, pero no se está aplicando del todo como debería. Y aquí podemos observar una proyección del PBI anualizado entre el 2020 y el 2021. Ahora le doy pase a mi compañera Lady. Meta: ser un país del primer mundo en 20 años. En el año 2013, la economía creció 5.8%, tasa inferior registrada a comparación del año 2012, el cual reflejó un menor impulso externo con un alto grado de desaceleración de las economías emergentes más importantes. Asimismo, entre los años 2014 al 2019, el crecimiento del PBI fue más lento, con una tasa promedio de 3.1% anual. Todo esto a causa de la caída del precio internacional de las materias primas, entre ellas el cobre, que es el primer producto de exportación del Perú. Como consecuencia, hubo una reducción temporal de la inversión privada, una menor recaudación fiscal y una desaceleración del consumo. Ante este escenario, hubo dos factores que se aplicaron, los cuales permitieron que la economía siguiera creciendo, pero a escala lenta. El primer factor fue el prudente manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Por otra parte, el segundo factor fue el crecimiento de la producción minera. Sin embargo, a pesar que se plantearon algunas medidas para hacer crecer la economía del Perú, el resultado del 2019 se convierte en la tasa de crecimiento más baja de los últimos 10 años, con un porcentaje de 2.16.
como consecuencia de la caída de la producción de los tres factores claves en la economía peruana, los cuales son la pesca, manufactura y la minería e hidrocarburos. Actualmente, el Perú se ha visto seriamente afectado por la pandemia del COVID-19, ya que para prevenir la propagación de la enfermedad, el país entero entró en cuarentena y esto generó recesión económica. Como consecuencia de los acontecimientos, en el segundo trimestre del 2020, el PBI cayó a 30.2%. Por ende, eh, para, para ser uno de los países de primer mundo, la economía peruana debe acelerar el crecimiento del PBI. Asimismo, será necesario potenciar la efectividad del Estado en la prestación de servicios públicos y generar planes de protección, así como proveer una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir la rigidez en los mercados de factores y productos. A continuación, mi compañero Anthony explicará el siguiente punto. Bien, continuando con la exposición, el círculo virtuoso del desarrollo. Para que Perú logre tal propósito, necesita contar con instituciones sólidas y con un Estado eficiente. La meta es ser un país primer mundo en 20 años. Para ello se debe preparar para transitar por el círculo virtuoso del desarrollo. Dicho círculo transita de lo general a lo particular, tiene como punto de partida el respeto a los principios que rigen nuestra sociedad. Es una base fundamental tener democracia, el Estado de Derecho, combatir la corrupción y sobre esta base parte el segundo punto, fortalecer las instituciones que son los partidos políticos, los medios de comunicación, las universidades, entre otros. Tener estas instituciones sólidas generará el tercer punto, que es la confianza, puesto que detonará la existencia de un sistema que funcione con reglas claras, estables, neutrales, transparentes y sobre todo con libertad e igualdad. Así propiciará un mayor flujo de inversiones, que es el cuarto punto, con igualdad de oportunidades, riesgos razonables y el crecimiento sostenido al haber este crecimiento, que es el quinto punto, habrá mercados competitivos, lo cual hará que sea posible mantener un crecimiento económico del país con el desarrollo de infraestructura. Por último, de concretarse todo lo mencionado, se obtendrá como resultado que el Perú sea un país con menos pobreza y con más educación. Finalizando todo, surgirá la conectividad, el saneamiento, seguridad, ahorros, mejor infraestructura y esto hará un país con nivel de vida similares a los del primer mundo. Tras aclarar ello, se realiza una comparación hace 10 años, más o menos entre 2004 y 2014. Según cifras, en ese periodo 12 millones de peruanos dejaron de ser pobres, siendo el sector privado el que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de más de 8 millones de personas en ese mismo intervalo de tiempo. A comparación de estos últimos 2 años, el Perú ha ido de caída, pues si nos ponemos a pensar y a leer las noticias, en el círculo virtuoso actual no existe principios, no hay respeto por ello, no existen instituciones fuertes y sólidas, como los partidos políticos corruptos, los medios de comunicación comprados, con cortina de humo, universidades que ya no tienen prestigio y solo son lucrativas. Por ello, estas instituciones no generan confianza y no existe el tipo de inversión con igualdad de oportunidades. Y al no haber inversiones, no hay crecimiento y la pobreza sigue creciendo. Ahora doy pase a mi compañero Cristian para que continúe con la exposición. ¿Qué debemos hacer para desarrollar el país en relación a la pobreza, crecimiento, inversión, confianza, instituciones y principios? En el año 2013, según SUNAT, hicieron una encuesta nacional de hogares en los años 2007-2012 y llegaron a la conclusión que existe mayor cantidad de personas en empresas informales, con 2 a 100 trabajadores, con un PBI nacional de 52% que es aportado por las MIPYMES, más de 9.5 millones de trabajadores en MIPYMES formales y un 99.5% del total de empresas formales en el Perú. Pero en la actualidad, debido a la crisis sanitaria que fue causada por el COVID-19, en enero de 2020, el 6.6% fue la variación promedio anual del empleo en Perú, y la variación fue positiva en todas las ramas de actividad, destacando el dinamismo de la rama agropecuaria y pesca.
pero en marzo de 2020 hubo una caída del 13%, lo que fue la variación anual del empleo en el sector formal privado en el Perú. La variación se debió a los efectos de la declaración del estado de emergencia nacional, que dispuso el aislamiento social obligatorio el día 15 de marzo de 2020. Entre el año 2002 y 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento más acelerado en América Latina, una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1%. Pero en los años 2014 y 2019, el crecimiento del PBI fue más lento, a una tasa promedio de 3.1%. El organismo internacional pronostica que el PBI de Perú caerá en un 12% en 2020, un resultado que contrasta con el cálculo de crecimiento de 3.2% que tenía el BM en enero pasado. Adicionalmente, lo que respecta al año 2012, el flujo de la IED, monto de inversión que ingresa al país en el año respectivo, alcanzó la cifra de $12.240.000, cifra 11 veces mayor al flujo del año 2001. En contraste, el stock de la IED, acumulado de todas las IED hasta la fecha, asciende a $63.448.000 en el año 2012. Se sabe que el Perú arrastra problemas estructurales de inversión privada desde hace varios años. Sin embargo, el COVID-19 ha adicionado nuevas preocupaciones. Por un lado, la pandemia ha afectado particularmente a las micros y pequeñas empresas por las restricciones de las actividades económicas durante la cuarentena. 9 de cada 10 MIPES no operaron. El virus ha ocasionado que los indicadores de confianza empresarial para invertir y contratar personal se encuentren en sus niveles mínimos, históricamente hablando. De acuerdo al expresidente Martín Vizcarra, el fortalecer las instituciones como el Congreso, Fuerzas Armadas, universidades, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, para fortalecer las instituciones debemos respetar los principios como la democracia, Estado de Derecho, división de poderes, libre comercio, política anticorrupción, igualdad ante la ley, entre otros. Destacando la corrupción como uno de los mayores problemas que enfrenta el país, es un hecho que el objetivo para que el Perú pueda convertirse en un país desarrollado, competitivo y sostenible se mantiene desde hace 7 años, pues aún no se requiere mejorar la calidad de vida de la población por parte del Estado con visión social y descentralista. En este sentido, son puntos claves de inversión, la innovación y el emprendimiento y la productividad. De igual manera, transformar digitalmente las empresas es un concepto que se ha tomado mayor importancia en el país ante el estado de emergencia. Incluye datos que la mayoría de empresas, el 31%, ha destinado entre 1 y 5% de su presupuesto a planes para la transformación digital. Entonces, una de las salidas era y es Te Cuido Perú, actualmente una estrategia sanitaria inteligente para aislar a los contagiados en los últimos 14 días y sus familias, abasteciéndolos con alimentos para que no salgan y cortar así la cadena de contagios. Continuará mi compañera Lady. Meta actual. La ministra de Economía y Finanzas afirmó que en los próximos meses el gasto público seguirá contribuyendo a la reactivación de la economía y a la creación de empleo. Asimismo, resaltó que la creación de programas de apoyo a las empresas ha sido y es fundamental, ya que garantizan el flujo crediticio en la economía. Por otro lado, una de las metas del país es implementar políticas que trasciendan gobiernos, es decir, implementar aquellas políticas que no varían a pesar del color político e ideológico de cada gobierno. Además, una meta que plantea el BCR es de mantener la inflación dentro de un rango entre 1% y 3%, aplicando medidas como la modificación del nivel de tasas,
En cuanto a la meta de fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial, se debe incrementar la recaudación del impuesto, ya que esto contribuirá a una mejor gestión tributaria, lo cual permitirá a las municipalidades a contar con mayores recursos para atender la demanda de bienes y servicios públicos de las localidades. Gracias.